Buenas noches, mi nombre es José Chagüe, yo soy médico clínico y endocrinólogo y la idea es entonces charlar un poco de diabetes y su relación con la enfermedad cardiovascular. Eh, Más allá de hablar de la enfermedad, no podemos arrancar hablando solo de hiperglucemia, sino que vamos a introducirnos por las situaciones que llevan a la diabetes. Y después sí, un poco más de la propia enfermedad y la relación con los problemas cardiovasculares y su tratamiento. Ustedes conocen que las enfermedades crónicas no transmisibles es un grupo de enfermedades que justamente son no infecciosas y es la primera causa de enfermedad y muerte en el mundo. Lo que tienen estas enfermedades es que justamente tienen algunos hábitos o situaciones, digamos, como tóxicos, el tabaco, hábitos como el sedentarismo, excesos como el alcohol, las grasas, los azúcares y la sal, que llevan a cambios fisiopatológicos como el aumento de la presión arterial, el aumento del peso corporal, de la glucemia, de los lípidos, que favorecen el desarrollo de estas enfermedades. Si bien la enfermedad cardiovascular es la principal a la cabeza como causa de enfermedad y muerte, también se relacionan a esta los cánceres, las EPOC y la diabetes. Entonces, si uno detecta como principal causa de mortalidad la enfermedad cardiovascular, debe tener presente que subyacente a eso hay otras enfermedades que son enfermedades en sí mismas, además de factores de riesgo para infarto de miocardio, como la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, y subyacente a estas enfermedades en muchos casos hay mecanismos fisiopatológicos como la insulinoresistencia, que es la madre de la diabetes, que también surge a partir sobre todo de la obesidad, que en este caso sería la abuela de la enfermedad. La obesidad se refiere al incremento del tejido adiposo corporal que según dónde esté ubicado, cuán aumentado esté y cuán disfuncional se ponga ese tejido adiposo va a generar mayor o menor deterioro de la salud del individuo. Se produce básicamente como un mecanismo de balance energético positivo a nivel calórico y sostenido en el tiempo. Pero además es una enfermedad epidémica, junto con la diabetes son las dos primeras epidemias de enfermedades crónicas que se describen en las últimas décadas. Es una enfermedad crónica que tiene características metabólicas e inflamatorias, heterogénea, no hay un paciente igual al otro, y social y laboralmente estigmatizada. Se acompaña de frecuentes comorbilidades y su origen, que no está claro, resulta de la interacción de factores genéticos, epigenéticos y medioambientales en la mayoría de los casos. Uno clasifica el grado de sobrepeso o obesidad en base al índice de masa corporal, que es medir el peso y la altura y hacer el peso dividido la altura al cuadrado o dividiéndolo por la altura 2 veces seguida. Y eso da una clasificación que, si bien es lo que se usa justamente para clasificar al individuo y para criterios de estudios poblacionales, epidemiológicos, pero este índice no discrimina hombres de mujeres, no discrimina jóvenes de gente grande, no discrimina por raza y no discrimina tampoco por la clase de tejido que se está midiendo, sino se toma el peso corporal total. Pero igualmente es lo que más se usa y lo que disponemos para clasificar. Se considera normal hasta 25 y más de 25 sobrepeso, más de 30 obesidad y más de 40 obesidad mórbida. Otras formas de medir la masa corporal o la grasa corporal pueden ser por exámenes complementarios como densitometría o bioimpedancia, que solo hablan de un valor de corte a partir del cual se considera aumentado y no tiene este desglose de rangos de mayor severidad. Como causas de la obesidad, la mayoría de las veces hablamos de una enfermedad primaria, como factores genéticos, epigenéticos y medioambientales que la están causando. Mucho más raro es que sea secundaria a otra patología preexistente. Dentro de las causas endocrinas puede a veces darse una enfermedad de Cushing como causa de obesidad. Es una enfermedad que es de muy baja prevalencia, de 1 o 2 casos por millón. Enfermedades hipotalámicas también más raras, como el síndrome de Prader-Willi, que es una enfermedad congénita
se acompaña de otros trastornos cognitivos, del desarrollo sexual y de gran voracidad y aumento de peso desde las edades tempranas. Y muy raro están descritas algunas familias en el mundo con mutaciones puntuales de algunos genes, por ejemplo sobre la leptina, sobre la propia melanocortina, que son causa de obesidad. Pero la mayoría de las veces se trata de una enfermedad primaria. El único factor secundario que puede tener sí mucha importancia en la generación de sobrepeso es el uso de algunos fármacos que cuando es sostenido en el tiempo tienden a traer esta situación de aumentar de peso. Entre ellos los anticonvulsivantes, los antipsicóticos, los glucocorticoides, el litio, los beta bloqueantes también inducen aumento de peso con los años, y los antidepresivos. Son todos estos remedios que cuando se usan generalmente por bastante tiempo, por meses o por años, y pueden estar asociados a aumento de peso. Dentro de los antidepresivos, por ejemplo, casi todos, salvo el bupropión que les mencionaron hoy cuando hablaban de tratamiento del tabaquismo, pero salvo ese, el resto todos inducen mayor peso corporal. Como causas genéticas, se considera que la raza humana, que el ser humano tiene en sí, de por base, un genotipo llamado errador, es la teoría de Neal. Si bien es una teoría vieja, pero que el ser humano tiene un conjunto de genes que le dan una base de predisposición en la cual si hay comida disponible, tienda a comer. Cuando esa comida tiene materia grasa es preferible sobre las otras, y el exceso de calorías de una ingesta, lo que no se utiliza en el gasto energético, se deposita con facilidad como grasa para ser utilizado más adelante en otro momento. Esto se debe no solo a la existencia de estos genes, sino que a nivel hipotalámico, que es donde están los núcleos que regulan el metabolismo energético, la ingesta, la saciedad, hay un montón de vías, bueno, no es la idea describir todas ahora, pero un montón de vías orexígenas y anorexígenas que están entrecruzadas entre sí, que son muy redundantes en sus comunicaciones, en sus funciones, y que si bien reciben mensajes de la periferia, como del tejido adiposo, del páncreas, del intestino, en los pacientes con obesidad, estas vías, estos mensajes periféricos que son anorexígenos, presentan a nivel central resistencia a la acción y al mensaje que transmiten. Y no solo existe esta disfunción a nivel de la homeostasis hipotalámica, sino que la regulación de la alimentación en el ser humano tiene más que ver también con la emoción y la memoria, con estímulos cognitivos, con estímulos de la atención, visuales, y con el mecanismo de recompensa que genera el alimento a nivel de los circuitos cerebrales. Y en la persona con obesidad, las mismas comorbilidades de la obesidad, el estado inflamatorio sistémico, hacen que esta disfunción central se vaya empeorando con el tiempo, y en la cual hay menor recuerdo de la ingesta, menor intervalo entre las ingestas, mayor respuesta a estímulos alimenticios y aumenta el consumo calórico. Toda esta genética predisponente ocurre sobre una mutación ambiental importante, en la cual desde los últimos 50, 60 años, procesos de industrialización, urbanización, mecanización en los países se van transmitiendo de una población a otra, de un país a otro, atravesando sus fronteras en forma de patrones modernos de alimentación y sedentarismo, y que se han transmitido como una forma epidémica, como si fuera una enfermedad infecciosa. Y junto con eso está la pérdida de factores que naturalmente y tradicionalmente protegen contra la ganancia de peso. O sea, no solo está esta predisposición, sino que además a nivel ambiental se pierde la posibilidad de realizar actividad física en forma regular, viene en disminución la ingesta de frutas y verduras, hay menor tiempo, hay menor calidad de lactancia materna, y en general se pierde lo que son ambientes escolares y domésticos que favorezcan en los chicos la elección de comida saludable y de actividad física. En este contexto es que la obesidad viene aumentando su prevalencia en los últimos años, y ha llegado a niveles importantísimos. Lo que es sobrepeso y obesidad en algunas poblaciones es más del 50-60%. Y esto se da tanto en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, en hombres y en mujeres. La existencia de esta predisposición genética no explica tampoco
cómo en tan poco tiempo estas enfermedades han crecido tanto. La teoría que justifica que esto se desarrolle mucho más rápido de lo esperado es del impacto de los cambios epigenéticos. Más allá del efecto entre medio ambiente y genotipo, en la expresión de un fenotipo patológico, hay situaciones en las cuales el medio ambiente induce cambios en la expresión de esos genes, por los cuales el fenotipo se expresa con más frecuencia. Las alteraciones epigenéticas están bien descritas, son procesos químicos como metilación del ADN, como acetilación de las histonas, de las proteínas que mantienen enrollado o desenrollado el ADN, y estas cuestiones generan que algunos genes se expresen más o no en base a respuestas de estímulos medioambientales. No solo el estilo de vida, también sino factores de riesgo, la alimentación, los mismos fármacos. De modo que el llegar a una mayor prevalencia de obesidad y diabetes no solo depende de la relación entre la alimentación y el gasto energético, sino que depende de muchos otros factores. El gasto energético tiene relación con el gasto metabólico, con el gasto del ejercicio, el hábito sedentario lo disminuye, hasta los cambios en lo que es temperatura ambiente, ya el ser humano ni siquiera gasta energía en adecuarse al frío o al calor. También sobre esto influyen cuestiones que tienen que ver con la microbiota intestinal, con la utilización de alimentos procesados, el uso ampliado, difundido de antibióticos que cambia de factor, y también factores especialmente maternos, incluso hasta placentarios, respecto de la función, circulación y nutrición a nivel intraútero y de los primeros meses post-nacimiento, que esas influencias tempranas en la vida tienen también por este mecanismo epigenético influencia en expresión del fenotipo de enfermedad. La mayoría de las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares que se asocian a la obesidad se dan a través de justamente el desarrollo de este síndrome de insulinoresistencia, que es la situación en la cual la obesidad tiene una distribución especial de la grasa corporal, que es una grasa que se ubica más a nivel central o troncal o visceral, y esto del examen físico se puede distinguir. Si uno ve el volumen de tejido adiposo está más del ombligo para arriba que del ombligo para abajo, y eso distingue obesidad central de obesidad femoroglútea o ginoide. Esta distribución de la grasa se acompaña generalmente de cambios metabólicos, implica que la grasa está más ubicada en los compartimentos viscerales y centrales del abdomen superior, e implica también que empieza a haber depósitos de grasa ectópica, depósitos de grasa en lugares fuera del tejido adiposo, y como por ejemplo a nivel intraparenquimatoso del hígado, del músculo, del páncreas, e inducen en esos órganos un mal funcionamiento. Y esta grasa no solo está mal ubicada, sino que además se inflama y genera una respuesta inflamatoria que inflama también el resto del organismo. Uno habla de que el tejido adiposo es disfuncional cuando este tejido adiposo, una vez que primero se hipertrofia, después justamente empieza a sufrir un proceso de inflamación de bajo grado, en el cual no solo se activan células inflamatorias residentes en el tejido adiposo, sino que además se infiltra, trae a través de mensajeros de quimoquinas, células inflamatorias de la sangre, y el mismo tejido adiposo y las células inflamatorias empiezan a desarrollar un patrón de secreción de sustancias bioquímicas proinflamatorias. Normalmente el tejido adiposo produce varios factores bioactivos que tienen acciones fisiológicas importantes, regulan la misma adipogénesis en el tejido subcutáneo, el mismo metabolismo, tienen efectos sobre esos mensajes que van de la periferia a nivel hipotalámico sobre el apetito y la saciedad, y de regular el gasto energético influencian también la insulinosensibilidad. De ellas hay muchas, como dije, pero bueno, las más conocidas, la leptina, la adiponectina, que todas tienen funciones importantes, pero cuando el tejido adiposo se pone disfuncional, se empiezan a producir más quimoquinas y proteínas proinflamatorias. Esta disfunción del tejido adiposo arranca, ¿no es cierto?, con un balance energético positivo y sostenido. Llega a un punto en el cual la ubicación a nivel de las células adiposas en el tejido subcutáneo llega a un límite, y eso es muy personal, es muy variable de una persona a otra.
el tejido adiposo subcutáneo no se puede expandir más, por cuestiones genéticas, por cuestiones también de que no acompaña la angiogénesis, y es ahí en donde los adipocitos se hipertrofian y se empieza a depositar grasa en otros órganos, especialmente hígado y músculo. Ese tejido adiposo subcutáneo, bueno, los adipocitos hipertrofiados empiezan a sufrir fenómenos también de hipoxia, de estrés, de autofagia, de inflamación, y se infiltran más de células inflamatorias, como se da acá, por ejemplo, en esta biopsia de un individuo insulino resistente, versus un individuo que con el mismo grado de obesidad es insulino sensible. Ante este aumento de la adiposidad y de generación de factores proinflamatorios, posterior a eso surge también la disfunción endotelial. La disfunción endotelial, como después vamos a ver, bueno, es uno de los factores que induce la aterosclerosis. Y además de esta vía de disfunción endotelial y mayor aterosclerosis, si se agrega la vía de insulinoresistencia, de trastornos componentes del síndrome metabólico y trastornos en los niveles de glucosa, la aterosclerosis se ve acelerada. Y de ahí la relación entonces entre obesidad, insulinoresistencia y enfermedad cardiovascular. Sintetizando entonces, ante una situación de sobrenutrición, de obesidad, cuando disminuye la capacidad de almacenamiento del tejido adiposo subcutáneo, las células grasas se hipertrofian, aumenta el depósito visceral, aumenta el depósito ectópico en otros tejidos de grasa y eso genera insulinoresistencia. Cuando uno habla de insulinoresistencia significa que hay menor respuesta en los tejidos biológicos a la insulina, en los órganos blancos de la insulina. Principalmente hay menor captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo, en cambio mayor producción hepática de glucosa, y generalmente se intenta compensar esto con un hiperinsulinismo, mayor secreción de insulina, especialmente en respuesta a las comidas a través de células beta. Y esta disminución de la respuesta es un fenómeno que tiene que ver con reducción en la señal intracelular de la insulina. Entonces, en un estado de insulinoresistencia, los efectos que normalmente tiene la insulina sobre los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, se ven alterados. Normalmente la insulina reduce la producción de glucosa, aumenta la glucogenogénesis, pero en cambio acá va a haber más hiperglucemia y compensadoramente más hiperinsulinemia. Y sobre los lípidos, la insulina disminuye los niveles de ácidos grasos libres y de glicerol, inhibe la lipólisis, pero en cambio en la insulinoresistencia va a haber más niveles de ácidos grasos libres circulantes, de glicerol y de lípidos, especialmente triglicéridos, mayor síntesis de ApoB, hipertrigliceridemia y disminución de las HDL. Esta situación entonces de insulinoresistencia se da por trastornos especialmente en el sustrato del receptor de insulina tipo 1 que se fosforila en un aminoácido distinto del normal y se interrumpe la señal y la traducción de la señal de la insulina, especialmente para las vías metabólicas, pero también para otras vías y para otras acciones que normalmente tiene la insulina. La insulina tiene acciones también vasculares, situación normal, cardioprotectora, vasodilatadora, inhibidora plaquetaria, y que en situación de insulinoresistencia esto también se pierde. Entonces, en situación de insulinoresistencia, el tono vascular es más vasoconstrictor, hay mayor agregabilidad plaquetaria, mayor estrés oxidativo, más cambios proinflamatorios, más estado protrombótico. Cuando uno desarrolla insulinoresistencia, hay muchas más probabilidades de desarrollar hipertensión. Por un lado, no solo que se pierde este efecto vasodilatador, cardioprotector normal de la insulina, sino que además la insulina tiene una acción a nivel renal de estimular la resorción de sodio, y eso genera, como saben, más hipertensión. Los ácidos grasos libres circulantes que están en aumento son también por sí mismos vasoconstrictores y aumentan la resistencia periférica a los niveles de diastólica, y en general está más activado el sistema nervioso simpático, especialmente en la insulinoresistencia, en obesidad y sedentarismo. Además, el mismo tejido adiposo, cuando se vuelve disfuncional, que empieza a producir estas adipoquinas proinflamatorias, una de las que produce también es el angiotensinógeno. El mismo, que es el de origen que se da en el sistema renina-angiotensina, se produce uno similar en el tejido adiposo y eso induce también entonces hipertensión. Cuando uno tiene este conjunto de cosas, que a partir de la adiposidad de ubicación central, de esa generación de estímulos de cambios proinflamatorios,
empieza a haber entonces insulinoresistencia, aumento de triglicéridos, disminución del HDL, aumento de la presión arterial con predisposición a aterosclerosis. Eso es lo que en conjunto se denomina síndrome metabólico o de insulinoresistencia. Identificar una situación fisiopatológica de mayor riesgo antes del evento clínico y claro de enfermedad cardiovascular o de diabetes. Para su definición, a los fines de definición estadística y de clasificación, hay criterios elaborados para ello, para identificar los pacientes en base, por ejemplo, bueno, a estos 5 criterios: a la obesidad abdominal medida por la perímetro de cintura, a los niveles de triglicéridos y de HDL, a la presión arterial y a la glucosa en ayunos. Cuando uno tiene 3 de estos 5 criterios presentes, considera que la persona tiene un síndrome de insulinoresistencia. Por supuesto que no es que sea todo o nada, sino que, bueno, a veces hay situaciones, por ejemplo, mujeres jóvenes con obesidad abdominal que quizás no tienen todavía cambios en los triglicéridos, en el HDL, pero sí otros factores asociados a la insulinoresistencia, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, y bueno, no es que no la haya, sino que esto se utiliza con el objetivo de clasificar a los pacientes y evaluarlos después a nivel de lo que son estudios de epidemiología. Además de estos criterios del ATP3, los otros que también se usan son los de la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes. Son un poquito distintos respecto de la determinación de la obesidad central. Acá el valor de corte del perímetro de cintura es bastante más bajo y considera que este es un criterio mayor e indispensable, imprescindible, para que esté presente junto con 2 de los otros 4, que los otros son en sus niveles iguales que el del ATP3. Triglicéridos más de 150, HDL menos de 40 o menos de 50 en el hombre o mujer respectivamente, y tensión arterial más de 130, 85 o glucosa en ayunas más de 100. Los cuadros clínicos asociados a resistencia a la insulina son varios. Además de la obesidad, las dislipemias, especialmente la de la dislipemia metabólica, recién el doctor se los mencionó como causa secundaria de dislipemia, especialmente para las hipertrigliceridemias, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, por ejemplo los ovarios poliquísticos, la estetosis hepática, algunos cánceres se asocian a eso y el síndrome de apnea del sueño. Pero especialmente hay 2 que además manifiestan la alteración en los niveles de glucemia. La diabetes tipo 2 y el estado considerado previo o intermedio de intolerancia a la glucosa. Acá entonces se pierde el control homeostático normal de la glucosa. La glucosa en plasma tiene niveles basales y en base a los momentos postprandiales con las ingestas y con el ingreso de glucosa a la circulación, en base a esos niveles se genera que se libere más insulina y por lo tanto se mantenga esta excursión postprandial dentro de cierto límite para aprovechar la glucosa del alimento con criterios de supervivencia desde el punto de vista energético especialmente. Y también, bueno, participan en este mecanismo homeostático cuando los valores en estadios postprandiales alejados, cuando los valores de glucosa empiezan a bajar, el glucagón para mantener los niveles en. Entonces, lo que normalmente debiera suceder, que es ante cada ingesta se libere una cantidad importante de insulina para evitar que la glucosa excursione mucho, para que no se pierda por el riñón, para que, como les dije, sea aprovechada, utilizada, sea guardada como glucógeno o en el tejido adiposo para utilizarse después. Esa homeostasis normal en la diabetes y en la intolerancia a la glucosa se pierde. Y eso implica que ha habido, durante todo este proceso previo, una pérdida en lo que es la masa de células productoras de insulina. Cuando uno detecta ya hiperglucemia, se considera que se ha perdido quizás un 50% de la masa productora de insulina de células beta. Entonces, lo que sucede en un diabético versus una persona que no tiene diabetes es que ante una ingesta ese primer pico de insulina se pierde, por lo tanto no se inhibe la secreción de glucagón y la glucosa ya de un basal más alto hace excursiones postprandiales más altas.
Entonces, cuando hablamos de diabetes, hablamos de un grupo de enfermedades que tienen hiperglucemia, en la cual resulta por defectos distintos sobre la acción y sobre la secreción de insulina. Siempre tiene que ver, además de defectos en la acción y de insulinoresistencia, trastornos en la secreción de insulina. Y hay varios factores que se consideran como favorecedores o causantes de la hiperglucemia. Más allá de las cuestiones que hablamos de los trastornos del tejido adiposo, de los trastornos de la insulinoresistencia con mayor producción hepática de glucosa y menor captación muscular de glucosa, hay siempre una secreción disminuida de insulina, hay también un trasfondo de un efecto incretina disminuido. Las incretinas son hormonas intestinales que generan no solo la liberación de insulina en el momento con la comida, potencian la liberación de insulina, potencian la producción y el trofismo de las células pancreáticas. Hay una hiperglucagonemia no compensada ante por el déficit de insulina, y también hay en los diabéticos mayor reabsorción de glucosa en el nivel renal. La diabetes se clasifica, o sea, al encontrar hiperglucemia puede deberse a una enfermedad autoinmune, que es la diabetes tipo 1, en la cual la hiperglucemia suele darse en personas que tienden a ser más jóvenes y suele darse en forma más brusca y más sintomática, y en algunos casos debuta con crisis agudas. La forma más común de diabetes es la diabetes tipo 2, que se da entre el 80-85% de los casos, y la mayoría de las veces en estos casos viene de una historia previa de obesidad y de insulinoresistencia. Puede aparecer hiperglucemia en el embarazo y limitarse a él, esa es la diabetes gestacional, y puede ser la diabetes secundaria a otras enfermedades o causas que produzcan hiperglucemia. Causas endocrinas, por ejemplo, bueno, el de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, a fármacos, como los glucocorticoides, a fármacos también los inmunosupresores que se usan en trasplantes de órganos sólidos. Puede haber diabetes de causas genéticas, entre ellas las monogénicas, las tipo MODY, que son diabetes que también se dan con agregación familiar y generalmente en gente joven, o a veces también como causas pancreáticas o pancreatogénicas, que es cuando alguien tiene una patología en el páncreas, una pancreatitis crónica con varios episodios o una cirugía del páncreas y a partir de ahí quede con hiperglucemia. En la clasificación hay muchos más datos de otros genes que la producen, de otros síndromes también genéticos y asociaciones con algunos otros trastornos como el Klinefelter, el Turner, el síndrome de Down. Pero bueno, la idea no es hacer esto tan exhaustivo. Este suplemento de clasificación, en realidad todo lo que es manejo de la diabetes, se actualiza todos los años en la revista Diabetes Care, en el suplemento de enero, y es de acceso gratuito. El diagnóstico diferencial entre estos distintos tipos de diabetes, en la mayoría de los casos, cuando es claramente diabetes tipo 2, con todos estos factores previos que mencionamos, cuando hay bastantes antecedentes familiares, no suele hacer falta. Pero si hay sospecha de que pueda ser una diabetes tipo 1 o autoinmune, a veces la diabetes tipo 1 también se presenta en el adulto en forma paulatina o solapada, sin grandes hiperglucemias, pero que van, digamos, como avanzando más lento que en la gente joven. La forma de distinguir ahí es medir el péptido C, que sirve para distinguir si hay secreción residual de insulina, y anticuerpos, que son contra los islotes, contra la insulina, contra estas enzimas, que son marcadores de autoinmunidad contra la célula beta. Los estudios genéticos, hay 2 o 3 genes que se pueden medir para identificar los MODY más comunes. Y después, bueno, cuando uno sospecha una causa secundaria, el metabolismo del hierro, que en caso que sospeche una hemocromatosis, bueno, buscar las otras endocrinopatías o evaluar el páncreas con imagen. La diabetes tipo 2 es la que lleva la mayor carga de la enfermedad, tiene frondosos antecedentes familiares, tiene toda esta situación de insulinoresistencia previa, generalmente pacientes que tienen hipertensión o dislipidemia, y siempre se consideró que la edad de presentación era un dato característico. Hoy en día, bueno, no solo por supuesto que es más común en los adultos, pero también se puede ver en gente joven con historia de insulinoresistencia especialmente,
E incluso en niños, por ejemplo, esto es diabetes, y bueno, según la etnia, pero diabetes en menos de 10 años, casi todos son tipo 1, pero entre 10 y 19 años, y también según algunas etnias, como los de las islas del Pacífico, etcétera, bueno, igualmente, aunque estos son gente de menos de 20 años, en algunos casos la mitad son diabéticos tipo 2, y en algunos casos la mayoría. Esto es porque, bueno, la diabetes viene siendo una epidemia que viene creciendo a ritmo inmanejable, que probablemente en muchos países no se pueda, termine quebrando el sistema de salud. Esto es del año 97, se proyectaba que, por ejemplo, para el 2025 iba a haber en el mundo de 120, se iba a 280 millones de personas con diabetes. Esta cifra proyectada para el 2025 de 280 millones ya se alcanzó en el 2010 con 285 millones y para el 2030 se prevé que va a incrementar en un 54%, y esto es en todos los continentes, en todos los países prácticamente. En nuestro país, si bien estos son datos fijos, pero también es una de las enfermedades más prevalentes y se ve claramente que aumenta con la edad. Más de 40, más de 50, más de 60. Las personas, por ejemplo, más de 60 años, la prevalencia está entre el 15 y el 20% y es el doble que en personas entre 40 y 50. Y va junto con la prevalencia también, bueno, de hipertensión, de dislipemia y de obesidad. En nuestro país es una causa importante de mortalidad, es la primera causa de ceguera en adultos y de amputaciones no traumáticas, y hoy en día en nuestra ciudad la mayoría de las personas que están en hemodiálisis es por nefropatía diabética. El diagnóstico se llega a través de encontrar a alguien con síntomas cardinales, que ahora vemos cuáles van a ser, y que por justamente tener estos síntomas se le haga una medición de glucosa en cualquier momento, sin importar la relación con la comida, y con estos síntomas tenga una glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro. Si no, cuando uno busca como screening para detectar la enfermedad en alguien asintomático, una glucosa en ayunas más de 125 o mayor o igual de 126 se considera diabetes. Esto es de los últimos 20 años, como les mencionó el doctor, hasta el 98 fue a partir de 140, o aplicando una prueba de tolerancia a la glucosa, que es administrar 75 gramos de glucosa diluidas, lo tiene que tomar rapidito en 5 minutos. Bueno, además del valor en ayunas, se evalúa la glucosa a las 2 horas de esa prueba, y si ese valor da más de 200, también es criterio diagnóstico de diabetes. Cualquiera sea los criterios, salvo el primero, la glucosa en ayunas o la glucosa de 2 horas, está indicado repetir el test para confirmar el diagnóstico, y por supuesto que se hacen en situaciones estandarizadas, no en eventos agudos, no después de enfermedad. Hay que tener cuidado también con algunos remedios que pueda estar recibiendo. Los síntomas de hiperglucemia franca es la sed, el cansancio, la visión borrosa, la poliuria, la picación o el prurito generalizado. Un síntoma claro de surinopenia es la pérdida de peso, son la mayoría sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, con más hambre, con apetito aumentado o polifagia. Pero si la glucemia no es tan alta, puede no tener ningún síntoma. Es ahí entonces que hay que ver o buscar la enfermedad, cuando hay enfermedades que se asocian a ella, como las que mencionamos recién, pero también otras, la psoriasis, la acantosis nigricans, las infecciones crónicas de piel y úlceras crónicas, los hongos a repetición y la enfermedad cardiovascular. Un paciente que tiene enfermedad cardiovascular quizás puede tener de antes la enfermedad cardiovascular, pero está indicado pesquisar si hay diabetes también. Igual recordar que cuando uno diagnostica diabetes, lo está haciendo después de todo un proceso fisiopatológico, en la mayoría de los casos de insulinoresistencia, y que además este deterioro en la secreción de la insulina, que es paulatino y gradual, de entrada primero se va a manifestar con aumentos en las glucosas postprandiales y después más tarde con aumento en la glucosa en ayunas. Entonces, si hay un alto riesgo, con factores de riesgo importantes como vamos a ver ahora, está indicado pesquisarlo con una prueba de tolerancia, se va a pesquisar un poco más temprano. Estos valores de criterios diagnósticos surgen justamente también a partir de situaciones estadísticas en las cuales, bueno, cuando la glucosa en ayuno es más de 125, la prevalencia de retinopatía diabética aumenta en forma importante respecto a la población general.
Cuando la glucosa a las 2 horas es mayor de 200, también a partir de ahí se ve un aumento de la prevalencia en retinopatía diabética, considerándola como una lesión clara producida por la hiperglucemia. Pero ven como acá cuando uno lo hace con la prueba de tolerancia, lo empieza a detectar más temprano que con la glucosa en ayunas. Con este mismo criterio de detectar, de establecer el criterio diagnóstico a partir del cual la hiperglucemia está trayendo complicaciones características de la misma, es que también se ha tomado la hemoglobina glicosilada como un factor para ver si puede servir como criterio diagnóstico. Y en varios países ya se lo usa, el criterio de más de 6,5, es equivalente al valor de ayuna, también más de 125, y se considera a partir de ahí diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada es obviamente la hemoglobina de los glóbulos rojos, se mide el porcentaje de cuán unida con el azúcar, cuán glicada está. Y eso depende no solo de la hemoglobina, de los niveles de azúcar, sino de la capacidad de glicación, que eso también es individual, y de qué está pasando con la hemoglobina en el sistema, de la eritropoyesis, de si hay mayor o menor destrucción eritropositaria y cuestiones del mismo ensayo que mide la hemoglobina glicosilada. Como seguimiento, como control intraindividual en una persona con diagnóstico de diabetes es muy útil, si estos factores se mantienen constantes, pero justamente para utilizarlo como un criterio de screening o de diagnóstico de diabetes, tiene todos estos errores. Por ejemplo, la eritropoyesis, si hay deficiencia de hierro, de B12, vamos a tener una glicosilada más alta. Si en cambio se tratan estas deficiencias o el paciente está usando eritropoyetina, la glicosilada va a bajar, porque hay más recambio de células rojas y va a haber menos células glicadas. También tiene errores con el alcoholismo, con la insuficiencia renal crónica, con la ingesta de aspirina, vitamina C, vitamina E. Con las mismas hemoglobinas, esto algunos ensayos lo solucionan, pero las hemoglobinopatías, los rasgos talasémicos y demás, todas esas hemoglobinas anormales se glican con más facilidad y dan valores mucho más altos de lo relacionado al promedio glucémico. De modo que para utilizar hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico, en los lugares donde se usa es a través de un proceso de estandarización del método para que sea creíble, y eso acá en nuestro país todavía no está disponible. Entonces el screening es para personas con factores de riesgo, o obviamente con síntomas claros y cardinales, y aplicando entonces una glucosa de ayuno al azar cuando hay síntomas, o la prueba de glucosa en ayunos, o la prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual se agrega la ingesta de glucosa y la medición a los 120 minutos. Factores de riesgo para diabetes son más o menos los que mencionamos: la edad, la historia familiar, algunas razas o etnias especiales, por supuesto que todo lo asociado al sobrepeso, al sedentarismo, los trastornos previos de la glucosa o de diabetes gestacional, y las cosas asociadas a la insulinoresistencia como la hipertensión, la dislipemia y la enfermedad vascular. Cuando uno aplica una prueba de tolerancia a la glucosa puede tener resultados normales, menos de 100, y a las 2 horas que sea menos de 140, o resultados que indiquen diabetes, que es más de 126 de ayuno o más de 200 a las 2 horas. Y hay un rango intermedio, ya sea en uno o en otro momento, que indican que no es normal, pero bueno, todavía tampoco es diabético. Ese grupo es el que se considera de intolerancia a la glucosa o intolerancia a los hidratos de carbono o prediabetes, y en el cual, sobre todo, dependiendo de los otros factores metabólicos, de la presencia de insulinoresistencia, antecedentes familiares, muchas veces ya a partir de este grupo se empieza a tratar. Entonces, el criterio diagnóstico es glucosa en ayuno más o igual de 126, o a las 2 horas más de 200, o al azar más de 200,5. Vamos a ver qué pasa entre el azúcar y la enfermedad cardiovascular. El tener diabetes produce más riesgo cardiovascular, entre 2 a 4 veces. Más riesgo especialmente de infarto agudo de miocardio, de insuficiencia cardíaca congestiva, de sed isquémico, de enfermedad vascular periférica, especialmente si la persona fuma. La combinación de diabetes y tabaquismo es
la que peor resultado, bueno, la que peor evolución tiene la enfermedad vascular periférica y la que más riesgo tiene de amputaciones. Aumenta el riesgo de miocardiopatía, y esto se da tanto en diabéticos tipo 2, pero también en diabéticos tipo 1. O sea que no solo los que pueden tener obesidad e insulina resistencia, sino también los que tienen quizás solo hiperglucemia. Por supuesto que además de la hiperglucemia, si hay otros factores de riesgo, el riesgo es mayor. A nivel de lo que puede ser enfermedad coronaria, la prevalencia es mayor y la mortalidad también. La aterosclerosis es más acelerada, se considera acelerada cuando es más prematura, más difusa, cuando su progresión es más rápida, cuando hay una afectación de más número de vasos y más cantidad de lesiones, especialmente de estenosis moderadas. Tiene más incidencia de necesidad de restenosis, posangioplasia o post-stent, y mayor incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva post-YAM. Y especialmente este riesgo coronario está mucho más expresado en mujeres que en hombres. En las mujeres, la diabetes, acá está la escala de riesgo de Framingham, la diabetes en la mujer le aporta el doble de riesgo que en el hombre para enfermedad cardiovascular. El proceso de aterosclerosis, de daño endotelial, es el mismo que con los otros factores de riesgo. Lo que sucede es, bueno, que un endotelio sano, normal, pierde sus propiedades por todos estos estímulos proateroscleróticos y factores que se mencionaron hoy, y lleva a un endotelio de fenotipo más patológico, o sea, lo que normalmente el endotelio hace de producir óxido nítrico, de regular la vasodilatación y la circulación en base a las necesidades metabólicas, hay en el endotelio de fenotipo más patogénico menor producción de óxido nítrico por acción de especies reactivas de oxígeno. Lo que normalmente se sucede como evitar la adherencia de plaquetas, en este caso en el endotelio, en la disfunción endotelial, y eso se altera y las plaquetas se adhieren con más facilidad. El músculo de los vasos pequeños se relaja menos, expresan más moléculas de adhesión que atraen y activan no solo plaquetas, sino también macrófagos y monocitos. Se pierden las uniones estrechas y pasa con más facilidad las moléculas de LDL al subendotelio. Y lo que normalmente es el endotelio, que es producir sustancias antitrombóticas, bueno, la disminución de la producción de estas sustancias aumenta produce un estado protrombótico. Cuando hay disfunción endotelial hay inflamación vascular, formación de células esponjosas, trombosis, proliferación intimal. Y lo que agrega la hiperglucemia es que también, como hablamos hoy, cuando hay hiperglucemia se activan a nivel intracelular, en el núcleo, genes de la respuesta inflamatoria. Y esa acción de la hiperglucemia, que es activar estos genes de inflamación, persiste más allá de los niveles de glucosa. Pueden después los niveles de glucosa bajar, normalizarse, a veces como una hiperglucemia de estrés, pero esa inflamación persiste, de modo que tiene a ese nivel un efecto que se conoce como delegado de memoria, en el cual es más persistente y tiene este plus de disfunción endotelial, la hiperglucemia, por sobre los otros factores de riesgo. Esto está descrito también a nivel mitocondrial. La hiperglucemia, aunque sea transitoria, genera estrés oxidativo mitocondrial y eso persiste en el tiempo y se considera que puede ser el mediador de ese estrés metabólico de la hiperglucemia. La glucosa es claramente un mediador de la enfermedad cardiovascular, tanto en personas con diabetes como en personas no diabéticas. En la diabetes, los niveles de hemoglobina glicosilada correlacionan con el riesgo de enfermedad coronaria, de ACV, de enfermedad periférica. De estudios poblacionales como el UKPDS, que ya tiene varios años, se estableció que por cada punto de aumento de glicosilada aumenta el riesgo cardiovascular en un 11%. También la hiperglucemia postprandial, aislada, correlaciona con los valores, con el riesgo cardiovascular. Y en no diabéticos, personas que no tienen los criterios de diabetes, igualmente, aunque tengan glucosas dentro del rango normal, pero los que tienen dentro de ese rango normal, por ejemplo, la glucosa posterior a las 2 horas posterior a una prueba de tolerancia,
en el quintilo más alto tienen el doble de riesgo de enfermedad vascular que los de los quintilos más bajos. Y los niveles de hemoglobina glicosilada, aún en rango no diabético, por ejemplo acá, a partir de 5 ya el riesgo cardiovascular aumenta entre 5 hasta 6,5 y es mucho mayor, por ejemplo, entre 6, 6,5 o 5 y 5 que en 5. Hoy en día, respecto al tratamiento de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, se conocen algunas cosas que, bueno, que antes no se tenían claras. Respecto a lo que se evaluó en los últimos años, es a ver si vale la pena, si es más útil el control glucémico intensivo en el paciente versus lo que es el control multifactorial del tratamiento intensivo, pero de todos los factores de riesgo, no solo de la glucosa. Se estableció que la diabetes tiene un efecto legado, distinto de lo que mencionamos recién. A esto se refiere a que justamente el tratar la diabetes mejor, con mejores objetivos, buscando normalizar la glucosa en los primeros años posterior al diagnóstico, disminuye a mediano y largo plazo el riesgo de enfermedad cardiovascular versus cuando no era tan así. En otras épocas era un tratamiento que era más escalonado, más lento, no se ponían objetivos estrictos de inicio y esas personas después a la larga tenían más enfermedad cardiovascular. También se sabe que si uno busca un tratamiento intensificado de normalizar, cueste lo que cueste, la glucosa, la mortalidad cardiovascular es mayor, y se identifican pacientes diabéticos que tienen más riesgo y son más frágiles y más susceptibles a este daño iatrogénico que otros. Especialmente los de mayor edad, los que tienen más complicaciones y los que tienen más riesgo de hipoglucemia. Los pacientes tienen más riesgo de hipoglucemia y de riesgo de eventos vasculares y muerte, como les dije, de mayor edad, también sobre todo si tienen una diabetes de muchos años, de larga data, con daño renal, con aumento de creatinina, con deterioro nutricional, con bajo índice de masa corporal, con deterioro cognitivo, cuando usan 2 o más drogas orales, cuando fuman, cuando tienen enfermedad microvascular instalada y cuando se les indica un tratamiento hipoglucemiante intensificado. Entonces, hoy en día se personalizan los objetivos del tratamiento, se busca disminuir la glucemia, la hemoglobina glicosilada, pero cuánto, de qué forma, con qué tratamiento, en quiénes, es lo que justamente hay que personalizar. Y junto con eso sí está indicado obviamente el tratamiento de los factores de riesgo. La relación entre control glucémico temprano y prevención cardiovascular tardía se ve tanto en diabéticos tipo 1 como en tipo 2. El DSCT y el UKPDS son 2 estudios grandes que se hicieron en diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 que en su momento demostraron que tratar la hiperglucemia disminuía las complicaciones microvasculares, los pacientes andaban mejor. Pero no solo eso, sino que en esos estudios se dejó pasar años y después se volvió a tomar esas poblaciones que se estudiaron con esos 2 tipos de diabetes distintas y los que originalmente habían estado en tratamientos más intensivos de la hiperglucemia tenían años después mucho menor riesgo cardiovascular, a pesar que después esos grupos ya estaban más o menos homogeneizados en lo que son valores de control glucémico. Y lo mismo con los diabéticos tipo 2. A eso es que se llama efecto delegado de memoria metabólica y que lleva a cambiar la práctica de encarar la enfermedad de entrada con seriedad y buscando, sobre todo en pacientes jóvenes, voluntariosos, buenos objetivos. Para evaluar el efecto del control glucémico intensivo en la enfermedad cardiovascular y mortalidad en diabetes tipo 2, hace unos años, que ya se publicaron, ya hace como 10, se hicieron 3 estudios para evaluar este tema en personas con alto riesgo y con enfermedad cardiovascular y que se buscó a través de tratamiento intensivo, que era agregar drogas, insulina y demás para lograr glicosiladas más cerca de 6,5 versus el tratamiento estándar que era alrededor de entre 7 u 8, ver qué pasaba con los resultados cardiovasculares. Se logró en la mayoría de estos estudios, en algunos hasta 6,4, como este es el ACOR,
Y si bien reducía un poco los infartos no fatales, no pasaba lo mismo con el ACV, y al contrario, la mortalidad general aumentaba. Incluso el que más bajo logró glicosiladas más bajas era el que más mortalidad tenía. Estos fueron objeto de muchos reviews, de revisaciones, de explicar esa situación. Lo que se encontró con claridad es que cuanto más intensivo el tratamiento que se propone, más riesgo de hipoglucemia, y termina siendo, sobre todo las hipoglucemias severas, situaciones que pueden cambiar y tirar esta balanza a mayor mortalidad. Un gran porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 tienen hipoglucemia, los tipo 1 obviamente también, que tiene efectos sobre la calidad de vida, sobre la adherencia al tratamiento, cuestiones en lo inmediato, laborales, etcétera, y que en el tratamiento, por ejemplo, con insulina y con algunas drogas es una barrera, pero además de que no solo muchos tienen, muy pocos lo reportan, especialmente los diabéticos tipo 2, muy pocos reportan los eventos de hipoglucemia al médico y evitan generar situaciones de prevenirlas. Entonces, en estos metaanálisis de todos estos estudios que intentaban establecer esa situación de si sirve o no tratar intensivamente la glucosa en lo que es enfermedad cardiovascular, la conclusión es que si bien antes había estudios que sugerían que podía pasar eso, cuando uno busca mayor intensidad y mayor disminución de hemoglobina glicosilada, el riesgo cardiovascular aumenta. Estos son curvas de sobrevida en base a los niveles de glicosilada, que tienen una curva así como en U, una forma de U, y esto es para pacientes con tratamientos orales, esto es para pacientes con tratamientos con insulina, y la mejor nivel de sobrevida se consigue con glicosiladas entre, bueno, 7 hasta 7,5 para tratamientos orales, y entre 7,5 y 8 para tratamientos con insulina. De modo que, bueno, se llevó de muchas publicaciones y guías que hablan sobre esto, de identificar entonces a qué paciente se le puede buscar, proponerle un control más intensivo, la glicosilada más cerca de lo normal, 6, 6,5, y en quienes uno se puede conformar con glicosiladas más altas, como por ejemplo alrededor de 8. Mismo, pero está en castellano. Pacientes más motivados, que más se esfuerzan, que tienen mayor capacidad de autocuidado, versus pacientes menos motivados, menos adherentes, con menor capacidad de autocuidado, o por ejemplo pacientes con menor riesgo de hipoglucemia versus estos diabéticos más frágiles que mencionamos recién, con más riesgo de hipoglucemia. La duración de la enfermedad, cuando el diagnóstico es reciente y coincide con estas otras cosas, también lo lógico sería tratar de tener un mejor control, y especialmente la expectativa de vida. Pacientes con corta expectativa de vida, no nos le va a proponer buscar controles muy intensivos. La presencia de comorbilidades serias, o de vasculares ya establecidas o microvasculares, cuando las comorbilidades están presentes y son severas, también el objetivo más racional es no insistir con bajar tanto el azúcar. Los factores a tratar en la diabetes son muchísimos: la insulinoresistencia periférica, la insulinoresistencia hepática, el defecto en la secreción de incretinas, el estado inflamatorio crónico asociado a la obesidad y la insulinoresistencia, la disfunción de las células beta y también esa disfunción de las células alfa con hiperglucagonemia, la toxicidad de la misma glucosa, de los mismos lípidos, el déficit absoluto de insulina en algunas personas y las hiperglucemias postprandiales. El tratamiento va por lo nutricional, que apunta a una mejoría en la alimentación diaria con mayor proporción de vegetales y frutas y restringir o controlar la cantidad de hidratos de carbono, reducir también lo que es grasas saturadas. Hay varios esquemas de platos saludables y demás, y estimular el desarrollo de actividad física. Hay una relación inversa entre el nivel de ejercicio y el desarrollo de síndrome metabólico y de insulinoresistencia, y aún aunque no se pierda peso, el ejercicio sí disminuye la adiposidad abdominal, y eso mejora los parámetros metabólicos. El perfil de medicamentos existentes para la diabetes
es muy amplio. Hay muchos remedios, no están todos en nuestro país, pero hay muchos remedios para la diabetes. Hay tantos remedios para la diabetes como para la hipertensión. Y uno asume que tiene 2 o 3 porque son los que más se maneja. Pero bueno, hay algunos que por ahí tienen acciones que todavía no se conoce bien, como por ejemplo el colestebelan, la bromocriptina. El colestebelan es de la familia de la colestiramina, como les mencionó el doctor, de las resinas que se usaban para disminuir la absorción de colesterol. Bueno, también baja la glicosilada y tiene efectos sobre el peso también. La bromocriptina de liberación controlada también tiene efectos sobre el metabolismo energético y la ingesta de alimentos a nivel central. Y bueno, pero si no, obviamente lo que más se usa es la metformina. Los que actúan sobre el sistema de incretinas, tanto los agonistas del receptor de GLP-1 como los inhibidores de la enzima que degradan el GLP-1, estos son orales, un poco más suaves, pero más neutros en sus efectos adversos. Un diabetólogo lo llama el paracetamol diabetológico, o sea, mejora un poco y no, generalmente tiene un buen perfil de seguridad. Y en cambio los agonistas del GLP-1 son, si bien hay que tener sus precauciones con la función renal y demás, pero tienen sobre todo el efecto de pérdida de peso y el efecto de reducción de riesgo de incidencia de enfermedad cardiovascular. Y hoy en día también sobre el perfil cardiovascular, los inhibidores del transportador de glucosa y sodio tipo 2. También tienen algunos efectos adversos y hay que tener cuidado a ver en qué paciente se lo usa, porque tiene que tener una función renal normal, pero tiene beneficios sobre también la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y obviamente la primera línea, la metformina, que es una droga que tiene más de 60 años de uso, o se sabe qué efectos tiene, se sabe que a veces no se tolera bien, pero no tiene sorpresas y mejora casi todo. Solo para mencionar, cuanto más alta la hemoglobina glicosilada de entrada, de inicio, se puede requerir empezar a veces con 2 drogas o en algunos casos, cuando es muy sintomático, con un cuadro claro de insulinopenia, se puede empezar con insulina hasta mejorarlo. Y bueno, si finalmente es un diabético tipo 2, o sea, no hay autoinmunidad, después intentar con una combinación de drogas, hasta incluso esto puede ser transitorio el uso de insulina. De lo que es enfermedad cardiovascular, esto se los menciono nomás porque van a escuchar mucho. Los 2 grupos entonces que reducen enfermedad cardiovascular, especialmente reduciendo lo que tiene que ver con la enfermedad coronaria, infarto, fatal, no fatal, stroke, el liraglutide reduce la incidencia de estos, bueno, el hazard ratio de 0,87, pero bueno, con un intervalo que entra, diría el doctor que bueno, hay que ver si es cierto, pero sobre esto hay mucha presión porque años atrás se han desarrollado drogas que eran muy buenas para el azúcar, pero que en realidad no eran buenas para el evento cardiovascular, al contrario. Entonces, hoy la exigencia de los tratamientos nuevos para diabetes es que reduzcan la mortalidad cardiovascular, más allá de que hagan sobre el azúcar. Esta es una de ellas y la familia de estos son todos inyectables, son todos caros, pero la familia de todos estos también reducen más o menos igual la enfermedad cardiovascular. Va a salir uno que es oral, que eso probablemente tenga más aceptación, y en general probablemente tenga algo que ver la forma en que actúan, porque estas drogas bajan el azúcar, bajando de peso y sin producir hipoglucemia, distinto de la insulina. Y la empaglifosina, que es una droga que es un inhibidor de la reabsorción de sodio y glucosa, que tiene especialmente una enorme diferencia contra el placebo en lo que es el riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca y por hospitalización de insuficiencia cardíaca. Incluso hay ensayos de usarlo en no diabéticos con ese fin. Lo de eso no sé mucho, pero bueno, y cardiólogos que me han dicho que la insuficiencia cardíaca, que disminuzcan la mortalidad de esta forma, hace muchos años que no salían drogas que tengan este efecto, no sé si es cierto, pero bueno. Justamente su efecto es que no solo inhibe la absorción de sodio, o sea, al inhibir la absorción de sodio y glucosa tiene un efecto natriurético,
más potente que los diuréticos comunes y no trae hipocalemias y otros trastornos, y el efecto además glucosúrico, que hace perder también cierta cantidad de calorías con la glucosa que se pierde en la orina, baja la glicosilada bastante, baja las postprandiales también, y ayuda a bajar de peso. Probablemente una teoría del efecto de estas drogas es que quizás estos pacientes que mejoran mucho su insuficiencia cardíaca y la mortalidad por insuficiencia cardíaca, en algunos casos sean pacientes con miocardiopatía diabética que no estaban del todo conocidos o claros. La miocardiopatía exclusivamente diabética es una enfermedad que tiene un sustrato microvascular y de disfunción autonómica, sobre el cuadro metabólico con disfunción ventricular izquierda, pero excluida la causa hipertensiva, renal o coronaria. Suele ser subclínica y arritmogénica, pero bueno, el corazón está afectado, tiene fibrosis, hipertrofia muscular, etc. Y como parte del tratamiento, finalmente el agregado de insulina, que puede iniciarse en forma basal, y si no, eventualmente después intensificarlo. Intensificarlo es, al basal se agrega una dosis en la comida más hiperglucemiante o dosis con cada comida, que es basal plus o basal. Si bien para muchos diabéticos la insulinización basal puede ayudar a mejorar los resultados con la glicosilada, sobre todos los pacientes complejos, polimedicados, y no es tan difícil. Se hace con insulinas de acción prolongada, de Temir, en dosis diaria, en una dosis diaria, con el objetivo de llevarlo a menos de 8, no mucho más bajo. La insulina en la diabetes tipo 2, lo que uno busca es, bueno, cuando los niveles glucémicos están haciendo esto, que empiecen a bajar sobre todo los valores primero de ayuno, de ahí la insulinización basal, y después solo si hay excursiones postprandiales muy importantes, es que se benefician de agregar insulina con las comidas. ¿Qué otras evaluaciones hay que hacer en los diabéticos? Por supuesto, el perfil lipídico, presión arterial, los signos de daño microvascular, renal, ojos, pies y neuropatía. En los diabéticos tipo 2, los mejores resultados hasta ahora que se tenían en lo que es muerte cardiovascular, ACV, infarto de miocardio, requerimiento de angioplastía, es con el tratamiento intensivo de los factores de riesgo. No de la glucosa, no de buscar la glucosa más baja, sino de tratar los factores de riesgo en general. Glicosiladas más cerca de 6,5 o 7, colesterol menos de 175, triglicéridos menos de 140 y presión sistólica menos de 130 y diastólica menos de 80. Este esquema de tratamiento, que es de estudios que ya han publicado varias series de pacientes en muchos años, en Steno 2, es lo que mejor resultado tiene el tratamiento intensivo de estos factores sobre lo convencional en lo que es mortalidad cardiovascular. Las guías, bueno, hay muchísimas, todas más o menos explican lo mismo, el objetivo de niveles de presión arterial y de lípidos. No todos los diabéticos son iguales, hay que analizar sus años de evolución, su edad, la presencia de otros factores o no. Y hoy en día lo que se ve, bueno, es un cambio de paradigma en el tratamiento. De lo que era un tratamiento más escalonado, primero se titulaba una sola droga hasta la dosis máxima, después se agregaba otra y mucho más tarde la insulina. Hoy el objetivo está en prevenir los efectos adversos de las drogas, la hipoglucemia y el aumento de peso, tratamiento de inicio más intensivo, el uso más precoz y temprano de combinaciones para lograr esto, combinaciones de drogas orales, y en algunos casos la insulinización también más temprana, y proteger el sistema cardiovascular y el riñón. Lo último, no sé si están muy cansados, son dos minutos más, de lo que es el manejo en cuadros agudos. Todos los cuadros agudos pueden tener situaciones de que uno encuentre un paciente con hiperglucemia, por diversas cuestiones. El mismo estrés genera resistencia a la insulina y glucogenólisis, y cuando hay una deficiencia relativa de insulina puede surgir hiperglucemia, pero es un marcador de mal pronóstico al cual hay que darle importancia. En los cuidados intensivos, pacientes con trauma, la mortalidad es 26 versus un 12% cuando hay
hiperglucemia, la estadía hospitalaria es más larga, la incidencia de infección nosocomial es mucho mayor. Y en las terapias médico-quirúrgicas también incluyen ACV y AM, también tienen más mortalidad. Y según el grado de hiperglucemia, también aumenta el riesgo de mortalidad. O sea, se aumenta un 10% con hiperglucemias con valores levemente aumentados arriba de 100, se va hasta el 43% de mayor riesgo arriba de los 300. Puede ser un diabético ya conocido, que ya saben, ya estaba tratado, bien controlado o no tratado, pero que ya se conocía diabético. Alguien que se diagnostica la diabetes durante el evento cardiovascular agudo, porque no se conocía de antes, o alguien que no era diabético ni va a ser diabético en el futuro, pero que desarrolla hiperglucemia de estrés. Ahí es importante ver la hemoglobina glicosilada al ingreso. Cuando es baja, probablemente está en relación a un no diabético previo, después hay que ver cómo sigue, pero cuando es alta, más de 6,5, 7, indica que probablemente ya sea diabético de antes. Y acá el diagnóstico de diabetes de estrés o hiperglucemia de estrés es con valores de más de 140 en ayunas o más de 180 en cualquier momento. El tratamiento de la hiperglucemia de estrés, el objetivo es revertir el catabolismo, evitar que se deshidrate por la glucosuria, disminuir el riesgo de infecciones, mejorar el pronóstico de las heridas y cardiovascular, y también, no está notado, pero disminuye el riesgo de falla renal. Los objetivos son racionales y cuidadosos. Monitorizar las glucosas. Si uno detecta que tiene más de 140, está indicado hacer el monitoreo durante la estadía en la sala de cuidados críticos. Recién tratar si el valor es más de 180, con el objetivo de llevarlo a que esté entre 140 y 180. No menos de eso, no menos de 140. Con insulinización a demanda, con dosis de insulina regular o corriente, cada X horas o con las comidas si está comiendo, o de análogos rápidos, o si no, a veces, si es un paciente que está estable, se pueden usar también análogos lentos en una dosis diaria. El principal objetivo de esto es evitar las hipoglucemias, por eso tiene que hacerse con monitorización. Hay un montón de protocolos de administración de insulina endovenosa, en goteo, para los cuadros de los eventos cardiovasculares agudos. Todos son más o menos, bueno, de administrar cierta cantidad por hora y en base al nivel ir regulando, aumentando o reduciendo la dosis del goteo, midiendo cada 2 horas la glucosa. Esto sirve y mejora mucho todos estos resultados de infección, de falla renal, de mortalidad, cuando hay personal suficiente para hacerlo. Esto tiene demostrado efectividad en terapias intensivas o coronarias que tienen 4 enfermeros por paciente. Que tienen que estar encima. Si no, es más riesgoso tener la hipoglucemia por un goteo de insulina que no esté controlado, que le hagan una glucosa cada 6 horas, que dejarlo con la glucosa más alta. Los otros fármacos en los momentos de cuidados críticos no están indicados. Posterior a los cuidados intensivos se puede volver a usar la metformina, salvo que, bueno, que tenga un daño renal o que tenga que todavía hacerse estudios contrastados. Están contraindicadas las sulfonilureas, aunque puede ser que las venga usando de antes, pero no se usan los primeros 6 meses post-IAM. Bueno, otros fármacos que no se usan tanto, no hay problemas en usarlo. Y la pioglitazona, que es un fármaco que actúa reduciendo la insulinoresistencia, que mejora muchísimo la disfunción endotelial, pero tiene el efecto adverso de retener líquido y puede empeorar la insuficiencia cardíaca, así que la limitación es la fracción de eyección. Y por otro lado, los agonistas de GLP-1 no están contraindicados, se pueden utilizar y hay algunos trabajos también en el momento agudo de que se pueden usar sin problema. Luego del evento cardiovascular, los que no se conocían diabéticos hay que recategorizarlos con una prueba de tolerancia de la glucosa. Por supuesto que en esos primeros meses post-alta, seguirlo con monitoreos, a ver cómo se comporta el azúcar. Y bueno, obviamente indicar tratamiento personalizado, la terapia nutricional y especialmente post un evento cardiovascular, la rehabilitación física. En conclusión, la diabetes relaciona con mucho más riesgo cardiovascular. La hiperglucemia es un mediador tanto en personas con diabetes como en no diabéticos. Especialmente cuando hay trastornos metabólicos asociados, el riesgo es más mayor, requiere un tratamiento integral de estos factores más la hiperglucemia, con objetivos individualizados y tener presente en los pacientes más frágiles que el tratamiento tiene que ser más cuidadoso.
Eso es todo.